Te saluda Andrés Omar Martínez y quiero darte la bienvenida a este video número 6 donde estoy contando mi experiencia creativa en la literatura y en la composición de canciones. En el video anterior platiqué sobre mi etapa de la secundaria y algunas semillas que se sembraron en esa etapa. Terminó la secundaria, tuve que hacer examen para la preparatoria y lo hice para el Instituto Politécnico Nacional. Me quedé en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Wilfrido Massieu. Sinceramente, en esas etapas de mi vida, yo no tenía claro si quería estudiar ingeniería, arquitectura, ser escritor, ser mariachi. También me pasó por la mente ser militar. No tenía claro a qué quería dedicarme profesionalmente. Lo que sí tenía claro es que me daba mucha curiosidad aprender y sobre todo hacer cosas que me dieran satisfacción. Por ejemplo, la lectura, por ejemplo, escribir, por ejemplo, las matemáticas también me eran bastante agradables. Ya en la escuela Wilfrido Massieu, la Willy, así le vamos a llamar, me encontré a una maestra que me pareció extraordinaria. La maestra del taller de lectura y redacción, que se llamaba Rosario Ballesteros. Esta maestra del primer semestre, pues realmente me daba una clase que me parecía fascinante. Ella no solamente hablaba de libros y de autores, lo platicaba como si pudiéramos estar con esos autores que escribieron algún libro hace 200 o 300 años y fueran parte de la conversación cotidiana. Lo platicaba como algo muy vivo. Entonces, yo me di cuenta que la literatura era mucho más que una materia, era una conversación. Platicando con ella, me invitó a inscribirme a un taller de creación literaria que se impartía dentro del Politécnico. Yo no sabía qué iba a encontrar allí ni a qué iba realmente. Pensaba que escribir simplemente era agarrar la pluma, el papel o la máquina de escribir y ya. Pero en este taller entendí que escribir es mucho más que inspiración. Escribir es un oficio, es una disciplina, porque el maestro y los compañeros más avanzados hablaban sobre conceptos como economía del lenguaje, como ritmos, como sonidos, y me pareció realmente apasionante ese proceso de escribir algo y pulirlo, o mejor aún, poder escribir algo ya pulido. En este taller nos dijeron que la siguiente semana iría al Centro Cultural Jaime Torres Bodet, un personaje muy importante en la literatura mexicana. Un hombre que había escrito narrativa, que había escrito ensayos, que había escrito canciones y que tenía un desempeño importante en funciones administrativas del país. Se trataba nada más y nada menos que de Andrés Enestrosa. Yo no sabía quién era. Jamás había escuchado nada de él. Pero fui porque este centro cultural estaba muy cerca de mi casa. Entonces entró un señor mayor, se sentó en la mesa frontal del auditorio, le pusieron su micrófono y empezó a hablar. Me pareció una forma muy peculiar de hablar. Voy a tratar de imitar un poco con la intención de reconocerle y admirarle. Decía: yo, a los 12 años, no sabía hablar español. Hablaba mixteco, hablaba zapoteco, pero no español. Y entonces comencé a leer. Leía los clásicos, leía Cervantes,
Leía Homero, leía Virgilio. No entendí nada. Los volví a leer y tampoco entendí nada. Pero pasó algo muy curioso. Empecé a escribir y hablar en español. Y hablando de esta manera fuerte, con determinación, con claridad, con pausas, porque repito, ya era una persona mayor, me cautivó su plática. Y llegó el momento en que le hicieron preguntas y uno de los compañeros del taller de creación literaria le preguntó: maestro, ¿qué debe leer un joven que quiere escribir? Debe leer lo que quiera, pero debe leer. Si quiere escribir algo técnico, tendrá que conocer el área técnica. Si quiere escribir literatura, tendrá que leer a los clásicos y a los contemporáneos. Y se quedó callado. Entonces, el camino es la lectura, me dije. Terminó la conferencia, me acerqué, le dije que me gustaba escribir, que me gustaba leer, y le dije que si él podía enseñarme o guiarme en ese camino. Me dijo: yo no puedo enseñarle nada, porque no sé, pero usted aprende lo que quiera. Tomó mi cuaderno, apuntó su teléfono y me dijo: hábleme, cuando pueda, cuando quiera, tal vez coincidamos. Después de unos días, le hablé por teléfono y me dijo: yo pensé que no me hablaría. Mire, le voy a pasar a una señorita para que le dé la dirección y usted viene un día por la tarde, me dice cuándo. Y entonces me dio una cita. Después de la escuela, fui porque estaba en la zona céntrica de la Ciudad de México y me atendió en la Cámara de Diputados. Ya sabían en la entrada los guardias que yo iría y me llevaron hasta su oficina o donde me atendió ese día. Realmente habló y dijo casi lo mismo que había platicado en su conferencia. Yo llevaba unos cuentos que había escrito a máquina para que él los revisara y le dije: maestro, traje estos cuentos, ¿se los puedo dejar para que los lea? No, porque no los voy a leer, mejor consérvelos. Pero mire, lléveselos a un amigo mío. Le voy a decir a la señorita que le dé su teléfono y que él le hable. Y entonces nos despedimos. La enseñanza principal de esa experiencia es que hay que leer. Y la otra enseñanza principal es que no importa qué tan experto seas o te considere mucha gente, tú debes seguir considerándote que no sabes. Porque cuando te consideras que no sabes, sigues aprendiendo. Cuando consideras que ya lo sabes todo, dejas de aprender. Desde entonces, comencé a leer distinto. Ya no leía por leer o por terminar un libro. Trataba de entender cómo estaba construido. Subrayaba, releía, comparaba. Incluso trataba de reescribir lo que el autor había dicho. Era como un tipo de hambre por aclarar las cosas. No un hambre de reconocimiento, sino un hambre de formarme, de aprender realmente. Yo no sabía que iba a estudiar en la universidad. Eso vendría después. Pero ese momento fue esencial. Quería escribir y para ello me di cuenta que tenía que aprender. Que todo el tiempo tenemos que aprender. Y lo más importante era aprender a estudiar. En ese entonces no sabía si tenía talento. Ahora, sinceramente, no sé si tengo talento. En ese entonces no sabía si escribía bien. Ahora tampoco.
pero sí sé algo. Aquella hambre que tenía de aprender a hacer las cosas y sobre todo de disfrutarlas, la conservo. Me asombran las lecturas que hago. Trato de dedicarles el tiempo necesario para proyectarlas, para diseccionarlas, para recrearlas en mi mente y en mi corazón. Yo creo que pues después de aquella semilla de encontrarme a Rulfo en aquella banca del parque, esta experiencia con el maestro Andrés Enestrosa fue clave. Te agradezco muchísimo el favor de tu atención. Nos vemos en el siguiente video. El próximo miércoles por la tarde estaremos estrenando el video número 7. Saludos. Cada día que llega es una hoja en blanco. Hola, espero que estés pasando un excelente día. Te saluda Andrés Omar Martínez y te doy la más cordial de las bienvenidas al capítulo 7 de esta aventura creativa. En el capítulo anterior platiqué sobre mi etapa de adolescencia en el bachillerato y vamos a seguir uno o dos capítulos más en esa etapa porque hay vivencias que considero muy importantes y que con mucho gusto quiero compartirte. En esas fechas ya estaba en el taller de creación literaria y esta actividad después de clases se volvió realmente cautivadora para mí. Tanto así que pues muchos compañeros se iban de fiesta o se organizaban paseos después de clases con los compañeros y los amigos y yo prefería ir a las sesiones del taller que irme con toda la palomilla. Sí los llegué a acompañar, pero la mayor parte de las veces ganaba mi asistencia al taller. También en esa etapa de mi vida me gustaba mucho escuchar la radio. Por las mañanas escuchaba Universal Estéreo. Me tenía que levantar temprano, un poquito antes de las 5 de la mañana, para poder salir a más tardar a las 6:05 de casa y llegar a la escuela a las 7 de la mañana. Se encendía la radio, con eso me despertaba y exactamente a las 6 de la mañana, después de bañarme, arreglarme y desayunar algo ligero, se escuchaba la voz de un locutor que siempre he admirado mucho, que es el locutor Adolfo Fernández Cepeda, de Universal Estéreo, leyendo el poema La noche quedó atrás, de Víctor Manuel Otero González. Si quieres escuchar este poema en mi voz, mándame un mensaje directo aquí en el Facebook y con mucho gusto te lo comparto. Entonces, escuchar este poema en la radio para mí era como el inicio del día, el momento de salir a la escuela. De ahí caminaba hacia el Metro Instituto Politécnico Nacional y tomaba un camión que me llevaba al casco de Santo Tomás. Además de Universal Estéreo, mis estaciones favoritas eran Radio UNAM, Radio Educación, Opus 94 y había una estación de música mexicana que era Morena, mexicana de todo corazón. Eran las estaciones que más escuchaba. Pero en Radio UNAM encontré un programa que me atrapó particularmente. El programa se llamaba Domingo 7. Lo conducía Tomás Mojarro, el valedor. Durante 2 horas hablaba de la vida política y social del país. Y tenía algo interesante en su manera de hablar que me mantenía completamente atento. Al terminar el programa, el maestro Mojarro lanzaba la invitación a los que pudiéramos ir a los talleres de lectura que impartía bajo un esquema de aportación voluntaria para beneficiar al centro de acopio de El Valedor. Y así fue como decidí ir. Los domingos, el taller era en el Centro Cultural El Juglar,
a las 2 o a las 2:30 de la tarde. Ese estaba muy bueno porque además llevaban tortas y las tortas estaban muy ricas. Los lunes el taller era en el auditorio de la alcaldía Gustavo Amadero o en la sala Tepecuicatl de la misma delegación. Los miércoles eran en el centro de acopio del valedor en la Magdalena Contreras. Llegué a ir a todos los talleres, pero con seguridad al que yo iba y no faltaba era el que se impartía los lunes en la Gustavo Amadero porque estaba muy cerca de casa. Un día, después del taller, me acerqué y le dije: Maestro Mojarro, a mí me gusta escribir. ¿Puedo mostrarle algunos textos para que me dé su opinión? Me respondió: pues si quiere, está bien, pero que no sea muy seguido, por favor. Esto me alegró. A la siguiente semana llevé una colección de 10 cuentos engargolados y se los entregué. La siguiente semana le comento algo, me dijo. La otra semana llegué temprano, un poco antes del taller, porque él llegaba mucho antes, porque ya quería preguntarle qué le había parecido mi trabajo. Me dijo: tiene idea, está aprendiendo el oficio. Y luego me preguntó: ¿qué ha estudiado? Yo empecé a mencionar autores que había leído, Sabines, Enestrosa, algunos libros suyos, pero me interrumpió y me dijo algo que se me quedó muy grabado. Son cosas muy diferentes qué ha leído a qué ha estudiado. E hizo una pausa. Uno puede leer muchas cosas de forma superficial, pero estudiar es detalle. Luego añadió: deje de leer y comience a estudiar. Reescriba sus textos después de estudiar. O mejor aún, que lo que escriba refleje lo que usted ya estudió. Yo le pregunté: ¿en qué consiste ese estudio? Y me respondió de una forma muy sencilla: he visto que usted ha venido a este y a otros talleres. Haga lo mismo que hacemos aquí, pero con lo que usted lee y con lo que usted escribe. Entonces le pregunté: ¿los cuentos que le entregué la semana anterior me los regresa o los quiere conservar? Y me dice: no los traigo. Si son importantes para usted, vaya al taller de la Magdalena y allá se los entrego. Fui, terminó el taller y no supo dónde dejó mi engargolado. Así que esos cuentos se perdieron. No puedo decir que el maestro Tomás Mojarro fue mi maestro particular o mi mentor. Tampoco puedo decir que fuéramos amigos cercanos. Yo simplemente fui a sus talleres a escucharlo. Lo escuchaba en la radio, tanto en Radio UNAM como posteriormente con otro locutor que también me ha dejado muchos aprendizajes, que fue Héctor Martínez Serrano. Iba a ver cómo estudiaba los textos, qué comentaba, qué analizaba. Algunas veces lo llamé por teléfono para preguntarle algo, pero no siempre era muy receptivo o a veces no me parecía tan amable. Aún así, seguí insistiendo. Durante cerca de 1 año y medio o casi 2 años, asistí semanalmente a sus talleres de lectura, cada semana sin pausa. Y aunque no fue una relación cercana, una amistad, sí fue una etapa entrañable para mí, porque aprendí algo fundamental. Leer es una cosa, pero estudiar es algo distinto. Ese taller fue muy importante para mí porque además de tener las opiniones y los comentarios del maestro Mojarro, me hizo pensar en desarrollar un método de estudio que fuera muy efectivo para mí, que pudiera ocupar en la escuela, que pudiera ocupar en mis lecturas y así aprovechar el tiempo. Eso me llevó a diferentes bibliotecas, a ponerme a investigar, a estudiar sobre cómo aprendemos, sobre cómo debe ser la lectura para que sea más efectiva, cómo leer mejor en voz alta. En resumidas cuentas, yo quería leer un texto, comprenderlo todo con el mayor detalle posible, mejorar mi lectura en voz alta. A resumidas cuentas, pues yo quería crear un método de estudio que me permitiera leer una vez un texto, ya sea personal o académico, comprenderlo totalmente con el mayor detalle posible sin la necesidad de la relectura.
lo logré, lo fui mejorando, lo sigo mejorando. También apliqué ese método de estudio a la forma como tomo clases. Con solamente ir a la escuela, estar en la clase, hacer mis anotaciones y leer las lecturas recomendadas para la materia, me era suficiente para aprender y aprobar la materia con buena calificación. No tenía la necesidad de estar reestudiando. Curiosamente, muchos años después, cuando empiezo a dedicarme a la capacitación, comencé a vender este programa como programa de lectura total. Y ha sido y es un pilar fundamental en cómo me gano la vida. Así que este método de lectura comenzó conmigo, aplicado en mí, funcional en mí, y lo he compartido a muchísimos alumnos en más de 20 años de impartición. Te agradezco muchísimo tu atención, te agradezco muchísimo que veas el video. Nos vemos en el siguiente episodio de esta aventura creativa. Te mando un fuerte abrazo y deseo que estés excelentemente bien. Hasta la próxima.